retransmisión en streaming en el canal habilitado para este ciclo de conferencias. Insisto en agradecer su interés y su disponibilidad, especialmente en unos tiempos tan complicados como los actuales, donde asistir a actos públicos como es esta conferencia pues exige un importante esfuerzo y dedicación personal. Seáis todos bienvenidos a la conferencia inaugural de esta segunda edición del ciclo Conoce la Sidra. A lo largo de los próximos 3 días trataremos de desentrañar cómo la denominada nueva normalidad, surgida a raíz de la epidemia por coronavirus, afectará a nuestra forma de entender, de vivir y de actuar la sidra en sentido amplio. Hoy tenemos el placer de contar con la participación y el saber de José Antonio Norniella Sánchez, enólogo y asesor técnico integral sobre la producción de sidra. Y antes de darle la palabra, sí que me gustaría hacer un breve perfil profesional, pues para que todos sepamos quién es la persona que nos va a hablar hoy. Vale. Bueno, pues desde hace 30 años, José Antonio Norniella ha desarrollado su actividad profesional como enólogo en más de 42 llagares aquí en Asturias, llagares de sidra natural, lógicamente. A todos ellos ha proporcionado un asesoramiento técnico integral desde el origen hasta el final del producto, es decir, desde la manzana en bruto hasta el embotellado de la sidra, lo que incluye un exhaustivo control físico, químico y sensorial de esta última. Un quehacer que cuenta con un amplio reconocimiento dentro del sector y que actualmente le posiciona como el máximo experto en la materia. Simultáneamente, José Antonio ha desarrollado una importante labor formativa para asegurarse de que la sidra continúa manteniendo la consideración de producto pasional, como a él le gusta denominarlo. Es un producto simbólico y étnico-identitario que cumple además esa función tanto dentro como fuera de Asturias. Y por este motivo ha impartido cursos en la Universidad Popular de Gijón, entre los cuales destacan los dedicados a la elaboración, la cata y el escanciado de sidra. También ha colaborado con el Centro de Educación Medioambiental Huerta Escuela La Llera y participado en diferentes programas del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Sidra de Asturias, así como en iniciativas formativas de distintos concejos y centros asturianos de España. Por último, decir que como parte de su actividad profesional ostenta la gerencia del llagar perteneciente a su familia, Sidra Huerces, o sidra de Manuel Norniella, su antepasado, bisabuelo. Y bueno, ya sin más tardar, damos la palabra a José Antonio, que hoy nos hablará de la repercusión de la COVID-19 en la cadena de valor de la sidra de Asturias. Un presente complicado, un futuro prometedor. Cuando quieras y muchas gracias por venir. Muy bien. Buenas tardes. Gracias por la presentación, Cristina. Y sí, cuando hace un mes os pusisteis en contacto conmigo para comentarme lo de ciclos de conferencias y el bloque temático que me tocaba a mí, pues más o menos pensé en hacer una charla haciendo referencia a lo que afecta a la COVID-19 a los diferentes sectores económicos que afectan a la sidra, el sector primario, secundario y terciario, y también en lo que afectó a los consumidores. Lógicamente, de hace un mes para acá que tuvimos el primer contacto, ahora la situación cambió un poquitín y seguramente no para mejor, ¿no? Pero bueno, en lo que os voy a contar un poquillo ahora, que es en lo que afectó hasta este momento, bueno, pues eso, no hay muchas diferencias. Dentro de lo que es los diferentes sectores económicos que afectan a la sidra natural, en el sector primario, hemos incluido a la gente que nos proporciona la materia prima, las manzanas, en este caso los cosecheros. Los cosecheros, a partir de mediados de marzo, cuando se decretó el estado de alarma, surgió una gran preocupación porque en esa época estaba prácticamente a punto de producirse la floración de los manzanos
y tenían la preocupación de saber si esas manzanas, cuando llegaran el momento óptimo de maduración y de recogida, iban a tener venta. Lógicamente, llamaban a los clientes, a los lagares que les solían comprar la manzana, y estos no les podían aportar ninguna certeza ante nada. Bastante tenían ellos con pensar qué era lo que les iba a pasar en el lagar como para pensar en la manzana que iba a venir dentro de 6 meses. Bueno, este tipo de cosecheros en Asturias, que está muy atomizado, porque las plantaciones de manzana son prácticamente minifundios todos, son pequeñas plantaciones. El cosechero de manzana aquí en Asturias tradicionalmente no lo tenía como actividad económica principal, ni mucho menos, sino que es un complemento normalmente a la ganadería, la agricultura, etc. Es una de las 3 patas normalmente de su ingreso económico. Pues estos, al estar tan atomizados, no tienen ninguna fuerza para acudir a las administraciones en busca de algún tipo de ayuda para intentar salvar las bajadas de precios o la posible pérdida del producto. Porque en Asturias, más que una cooperativa grande, que es Campostur, prácticamente no hay. Eso llevaba a que preguntaran allí donde podían a ver qué iba a pasarles con la manzana. Bueno, en ese momento no supimos darle respuesta a nadie porque nadie la teníamos. Hoy en día podemos decirles que bueno, toda la manzana que va a haber en Asturias este año se va a comprar. Se va a comprar por una razón. Vamos a decir que tenemos hasta suerte. Tenemos esta suerte porque en Asturias, que en el cultivo de manzana hay becería o alternancia, un año de mucha cosecha o un año de poca cosecha. Bueno, pues los años impares son de mucha cosecha. Este año estamos en un año par, 2020, con lo cual hay poca cosecha. Cuando hablamos de mucha cosecha, hablamos en Asturias de unos 60-65 millones de kilos de manzana para sidra. Un año par como este, la estimación que tenemos es que va a ser más o menos un sexto de una cosecha grande. 10 millones de kilos, como mucho, prácticamente es lo que va a haber. Como tuvimos unos 3 meses de verano, junio, julio y agosto, bastante buenos, bueno, hoy en día esos 10 millones de kilos los lagares los van a asumir seguro. Con lo cual, bueno, esa preocupación que había dentro del sector primario ahora mismo desapareció. Tradicionalmente aquí en Asturias, aunque antes me hacías la pregunta de si se traía mucho de fuera, en Asturias el lagarero lucha porque el productor de manzana siga plantando, que no deje de plantar las manzanas, con lo cual, como mecanismo de defensa, lo primero que hace es comprar todas las manzanas que hay en Asturias. Cuando se acaban las manzanas de Asturias, si ven que se quedaron cortos, tienen que acudir a mercados de fuera de Asturias. Pero lo que está claro es que el lagarero y el cosechero van unidos, están en el mismo barco. Tienen que luchar para que les vaya bien a los dos. Y, lógicamente, un lagarero nunca dejará de comprar manzana de Asturias o que dé la manzana de Asturias sin vallar porque traiga manzana de fuera, aunque en conversaciones de Chigre es lo que se comenta muchas veces, que viene mucho de fuera. Cuando viene mucha manzana de fuera, y es porque no hubo bastante aquí, pero lo de aquí se valla todo. Bueno, en el sector secundario, en el de transformación, los lagareros, pues lógicamente lo mismo. A partir de mediados de marzo, cuando se decretó el estado de alarma, pues hubo una debacle total. Una debacle total porque prácticamente el 80-90% de las ventas de sidra natural van para el canal Horeca. El canal Horeca, que es el de hostelería y restauración. Bien, pues el canal Horeca, lógicamente, creo que fue el 13 de marzo o el 14 de marzo, el Gobierno obligó a cerrar todo este tipo de establecimientos, con lo cual la sidra que se estaba repartiendo se frenó en seco. No se repartía absolutamente nada de nada. La incertidumbre hacía que, bueno, pues los lagares, se decretó primero, creo que fue 15 días de estado de alarma, y éramos tan inocentes que pensábamos que después de esos 15 días que todo iba a volver a la normalidad. Cuando se fueron sucediendo las prórrogas de los estados de alarma, ya vimos que el problema era serio. Y entonces se intentó buscar alguna solución. Se habló con la Administración para ver qué se podía hacer con los excedentes de sidra que se iban a producir por culpa de la COVID. La Administración planteó posibles ayudas, pero bueno, ninguna era satisfactoria. Posibles ayudas, pues
dar una ayuda si mandabas la sidra a destilar para la fabricación de geles hidroalcohólicos, etcétera. Habló también de la posibilidad de contingentar todos los años una cantidad de litros, dar una ayuda económica para retirarlos del mercado, o sea, aprovechando el tema de la COVID-19, hacerlo duradero en el tiempo. Pero bueno, con la urgencia que necesitaba el sector, pues lógicamente no se pudo hacer, no se hizo nada de eso. Entonces, pues tuvieron que ir buscándose otras soluciones. Otro de los problemas que tiene el tema de la COVID-19 en cuanto al sector secundario, al de los transformadores, los lagares, es la gestión de la bodega. Tú normalmente, en mi caso como técnico, cuando haces una programación en un lagar, primero programas la compra de manzana, compras manzanas de unos bloques tecnológicos determinados, porque en función de los bloques tecnológicos determinados de manzana que compres, vas a tener una sidra con una duración en el tiempo, o sea, una longevidad, un momento óptimo de consumo determinado. Pues los 3 meses que perdimos de venta, que van prácticamente de marzo a junio, esa sidra quedó en los lagares. Y eso era sidra que estaba diseñada para embotellarse en ese periodo de tiempo. Lógicamente, pues hubo que cambiar e intentar de mantener esa sidra para que no perdiera valor, gracias a las innovaciones tecnológicas que hay ahora mismo en los lagares, pues con métodos físicos, aplicándoles frío para ralentizar todo el proceso biológico y bioquímico de la sidra y hacer que se ralentizara e intentar asegurar que cuando tuviéramos que acudir a ella estuviera en buenas condiciones. Eso en los lagares ya digo que es un problema grande porque te obliga a modificar toda la estrategia que tenías en la bodega. Pues lo que tenías pensado embotellar en junio y julio lo tienes que alargar hasta septiembre, octubre y así. La suerte, vuelvo a lo mismo, es que estamos en un año par. En un año par que no se espera mucha manzana, con lo cual el lagarero, ¿qué es lo más que le puede pasar? Bueno, le sobró algo de sidra. Si va a mallar 1 millón de kilos de manzana este año, pues en lugar de 1 millón de kilos, malla 400.000 y completa para el año que viene. Ahora la incertidumbre está en qué pasará el año que viene. Pero bueno, como ante eso no tenemos respuesta, pues tenemos que calcular que todo irá medio bien a partir de la primavera y que podremos sacar la sidra que sobró de este año más la que se malle en el 2020. La COVID-19, como digo, trae también otro problema añadido, el hecho de que tú tienes que hacer prácticamente en marzo o en abril, tienes que hacer el diseño ya de la campaña siguiente. La campaña siguiente que empieza tradicionalmente aquí en Asturias en el Pilar, el 12 de octubre, el diseño de compra de manzana. Saber que, como os decía antes, qué bloques tecnológicos de manzana tengo que comprar para intentar hacer una sidra tipo y de buena calidad el año siguiente. Pues estamos con las mismas, que no sabes, yo creo que hasta el 12 de octubre ningún lagar va a saber exactamente qué cantidad va a mallar, ni de qué, porque como todo cambia tanto a un mes vista, y para empezar a mallar faltan ahora mismo 45 días aproximadamente, pues yo creo que van a ser todo decisiones que se van a ir tomando sobre la marcha, en función de la evolución del asunto, de la pandemia, pues se irá decidiendo si mallas de una zona, de una variedad concreta, y si mallas 1 o 1 millón de kilos. Un poquitín eso. La COVID-19 pues, trajo también una importante pérdida de ventas de sidra natural en momentos de picos de consumo. Pues empezamos, si fue a mediados de marzo, tradicionalmente la sidra natural de Asturias empezaba a venderse en una cantidad mayor a partir de San José. A partir de San José, que era como el pistoletazo de salida de los sidreros. Tradicionalmente, a partir de San José, empezaban a probarse las sidras del año, es decir, en este caso del año 2019, de la cosecha del 2019. En muchos lugares de Asturias, sobre todo en las cuencas mineras, era la fecha en la que empezaban a realizarse espichas que antiguamente eran en los lagares, que ahora las hacen muchas sidrerías, sobre todo, ya os digo, en la cuenca minera, en la que llevan toneles de madera de 100 litros o de 50 litros y los espichan como si estuvieran en un lagar y acompañan pues, con viandas pues, las típicas de un lagar, huevos cocidos, tortilla de patata, lacón, etc. Bueno, eso lógicamente se perdió.
Se perdió la Semana Santa. La Semana Santa, una buena Semana Santa aquí en Asturias, tenemos calculado que puede llegar a mover sobre 500.000 de cajas de sidra. Una buena Semana Santa. Lógicamente, ni buena ni regular. No hubo Semana Santa en cuanto a la venta de sidra en Los Chigres. Se perdió el Puente de Mayo, que además ya lo que veníamos, como es una ley de Murphy, ya sabíamos que iba a venir con muy buen tiempo y así fue. El Puente de Mayo tradicionalmente, no tanto como Semana Santa, pero si acompaña el tiempo, pues las fechas 1 y 2 de mayo al ser festivo en Madrid, en el movimiento de sidra natural suponen un pico de consumo muy alto. Se perdió la festividad de San Juan. Bueno, se perdieron en definitiva todos los momentos de picos de consumo de sidra natural que había, se perdieron. Eso ya no es recuperable, lógicamente. Como parte positiva si es que puede tener una parte positiva, la COVID-19, pues fue el hecho de que los lagares al final tienen que reinventarse, pues como todos, ante una situación así. ¿Y qué hicieron para reinventarse? Bueno, pues una de las medidas que tomaron fue hacer servicio a domicilio de la sidra natural. A partir de mediados de marzo, con el estado de alarma, pues aquí en Asturias hay mucha tradición de gente que va a los lagares a comprar sidra para consumir en casa. Bien, esa gente no podía desplazarse, estaba prohibido el movimiento y se quedaban sin la bebida. Podían acudir al supermercado, pero bueno, el lagar de confianza de ellos donde iban a comprar la sidra y la sidra que les gustaba, pues no, lógicamente no lo encontraban en los supermercados. Pues algunos lagares empezaron, ya que no tenían nada que hacer, a decir, bueno, una práctica nada habitual y desde luego como negocio no es lo rentable, pero para dar servicio y para mantener el consumo de sidra, pues empezaron a servir a domicilio. Bueno, si había unas ligeras expectativas, la verdad es que se cubrieron y supusieron mucho más de lo que esperaba la gente, la venta a domicilio. Eso, la verdad es que insuflaba optimismo dentro del sector, porque quería decir que, bueno, estando, entre comillas, presos en casa, la gente seguía consumiendo sidra. No cambió la sidra por otra bebida más fácil de consumir. La verdad es que hoy en día para consumir sidra en casa es más sencillo que antiguamente, porque prácticamente en todas las casas o tienen un escanciador eléctrico o manual o un tapón. Y también es verdad que las sidras que se hacen hoy en día, respecto a las que se hacían hace 25 o 30 años, son más fáciles de consumir en casa. Son más fáciles de consumir en casa porque tienen más presencia carbónica, que hacen que ya no sea tan necesario el escanciado y el buen trato en una sidrería para que tenga un buen sabor. Antiguamente los profesionales de la sidrería tenían que trabajar mucho las sidras porque tenían que darle una temperatura determinada porque si no se morían, tenían que escanciarla muy bien porque si no, no emulsionaban bien el carbónico, no expresaban bien aromáticamente, etc. Bueno, hoy el perfil de sidras que se hacen son más, entrecomillándolo, sencillas de consumir en el hogar, en casa. Como os digo, esto de la venta de sidra a domicilio fue, bueno, pues una medida de emergencia, por decirlo así, pero bueno, al final vino para quedarse. Lo que pasa es que ahora mismo no tiene nada que ver las ventas que tenían hace 3 meses, cuando la gente no podía salir de casa, con las que hay en este momento. Ahora mismo, lógicamente, en el momento que se permitía la salida a comprar a los lagares, el paisano quiere salir, quiere ir a hablar un poquitín con el del lagar y, sobre todo, quiere ahorrar los 3 euros que tenía además la caja por el servicio a domicilio. Eso cambió. En el sector secundario trajo también, como consecuencia, el decretarse el estado de alarma a mediados de marzo, el que muchos lagares se quedaran con la sidra que tenían embotellada en el lagar, los que no acudieron a la venta a domicilio. Y en esa época, precisamente, estábamos empezando a embotellar sidras jóvenes, sidras del año que tienen un periodo óptimo de consumo que se cifra entre 30 y 45 días. Eso quiso decir que el que no acudió a la venta a domicilio y pudo vender esa sidra, muchos de esos lagares tuvieron que descorcharla y perder el contenido, pues sacarlo para hacer un subproducto, pues para venderlo para vinagre normalmente. Eso fue una pérdida económica algo gravoso para el lagar, pero no le quedó otro remedio. Ya digo que el que no acudió a la venta a domicilio al final tuvo que acabar descorchando la sidra. En el sector terciario, en la hostelería,
Pues, lógicamente, fue el sector más afectado. Pues fue el sector más afectado porque, al final, en los lagares, pues podías buscar una solución. Podías hacer la venta a domicilio, podías intentar moverte de alguna manera, que no era fácil, y de hecho no fue fácil, pero bueno, se podía pensar en hacer algo. En la hostelería directamente les cerraron. Les cerraron porque, bueno, se supone que es lo que había que hacer y los dejaron sin poder trabajar. Cuando empezó la desescalada, pues lógicamente hubo muchas sidrerías que tardaron mucho en abrir por varias razones, pero una de ellas es que no era rentable abrir la sidrería, sobre todo la sidrería de barrio, la sidrería que no tiene terraza. Si recordáis, cuando se empezó la desescalada, se permitió abrir el 50% de las terrazas. Claro, si tienes una terraza con 3 mesas, disponías de una mesa, con lo cual, ¿a quién va a abrir? Tenían el personal con ERTEs, tenían que tomar la decisión: ¿qué hago? ¿Lo saco del ERTE, aun a riesgo de perder dinero? ¿Lo mantengo? ¿Espero a ver cómo evoluciona? Claro, igual no nos acordamos, pero cuando el primer mes de la desescalada, las 2 primeras quincenas, todo eran incógnitas, nadie sabía qué hacer, un poquitín. La verdad es que los que tenían terrazas amplias y abrieron los primeros funcionaron muy bien. Funcionaron muy bien porque, claro, había pocos sitios abiertos, era el momento que ya te permitían salir de casa, pues lo poco que estaba abierto y al aire libre se llenaba. Esos funcionaron bien. Pero, insisto, lo más perjudicado seguramente es el bar de barrio, el bar pequeño, el bar que no tiene terraza, y que esos prácticamente... Bueno, esos y el otro extremo, las grandes cadenas de restauración, los que tienen 40, 50 empleados, porque esos tienen que mirárselo muy mucho para abrir. Tenían que tener plena seguridad de que iban a medio llenar, porque un barco de esos, si funciona al 70%, está perdiendo dinero. Necesitan tener mucho volumen y estar trabajando continuamente. Eso es por eso sitios como el Tierras Tour o la Chalana, etcétera, tardaron más en abrir, porque hasta que prácticamente no los dejaron tener el 100% en terraza, y creo que fue un 70% interior, ahí ya cuando ya decidieron, bueno, ya es el momento de abrir. Hasta entonces no podían. Otra de las cosas que trajo consigo la COVID-19, cosa negativa para los que amamos la sidra, fue negativa pero necesaria, fue la supresión de la barra. El hecho de tener que eliminar la barra. Muchos diréis, bueno, la barra no la eliminaron. Digo, no, la barra la eliminó directamente el Chigre por falta de rentabilidad, porque si tú tienes una barra con un camarero que te permite habitualmente tener 20 personas detrás de ella, y por el tema de distanciamiento social y de gestión del protocolo del coronavirus, solo puedes tener a 4 o 5, lógicamente la persona que está atendiendo detrás de la barra ya no es rentable. ¿Qué hicieron al inhabilitar la barra? Bueno, pues aprovecharon para aumentar las mesas. Pusieron mesas donde habitualmente se pone la gente en la barra. Y ahora mismo, claro, estamos en verano, los restaurantes, la mayoría de los restaurantes que funcionan bastante bien, están contentos con esa decisión. Están contentos porque facturan más, porque eliminaron una persona en barra y esas mesas en esta época las están llenando, y lógicamente no es lo mismo lo que factura una persona apoyada en una barra que lo que factura una mesa de gente comiendo. Entonces, están relativamente satisfechos con eso. Yo ya les digo que ya pasará el verano y no va a haber tanta gente para comer en los bares. Igual van a sobrar alguna de esos meses. Esto, el eliminar la barra, que yo lo que más me duele, lo que hizo fue prácticamente dar ahí el machetazo definitivo al bebedor de sidra. El bebedor de sidra, que es paisano, y aquí en esta sala hay alguno, que va a la barra a disfrutar de la sidra, a probar las diferentes sidras, a apoyarse y poder tomar 4 o 5 botellines de sidra tranquilamente, porque la sidra hay un producto que te permite beber en esa cantidad sin que te siente mal. Bueno, ese bebedor que el que dice al dueño del Chigre, oye, que esta sidra está muy fría, esta está muy caliente, un poquitín. Había un artículo del Comercio, lo digo, que yo recuerdo desde que empecé en esto, que siempre se les tildaba, claro, era el boom de las sidrerías, cuando empezaron a crecer. Empezaron a estorbar los bebedores, empezaron a estorbar porque el bebedor, sí, consumía 4 o 5 botellas de sidra, pero era el repugnante del bar.
en el que si el vaso no me lo cambies cada poco, si no está limpio, si la sidra tienes la muy fría, si lo eches muy contra el borde del vaso en lugar de echarlo contra la sidra. O sea, era el repugnante, pero era el repugnante que te obligaba a mejorar, porque al final, si nadie te fuerza, te vas acomodando. El repugnante sí, pero el repugnante entonces, bueno, y es verdad, tendré que echarlo contra el vaso, tendré que darle un poco más frío porque aguanta más el vaso, etcétera. Bueno, pues ahora mismo, si ya no quedaban muchos bebedores, el miedo que tengo yo personalmente es que cuando esto algún día sea parecido a como era, bueno, porque ya nos falta esa figura, y esa figura para mí ya es importante en el mundo de la sidra. Bueno, el tema del COVID-19, con la desescalada y la reapertura otra vez de los Chigres, trajo consigo ya un nuevo hábito en la forma de servir la sidra, en el consumo de sidra, etcétera. Uno de los nuevos hábitos que hubo fue el tema de los vasos. Hubo por el protocolo de seguridad, lógicamente, hubo que dejar de compartir el vaso, hubo que tomar diferentes medidas para poder identificar el vaso, que normalmente era anónimo, y bueno, pues muchos lagares hicieron vasos con su marca, aprovechando para hacer publicidad y con diferentes colores. Otros establecimientos pues encargaron vasos con números, otros les pusieron una pegatina, bueno, otros les pusieron una goma. Hubo diferentes alternativas para intentar diferenciar los vasos de cada consumidor. La sidra, que es una bebida societaria donde las haya y que cuando funcionaba en los barres era un producto que congregaba a grupos de amigos a compartir sidra y compartir el vaso también, que no se entienda mal, compartir el vaso limpio y entre personas conocidas, no entre el mismo vaso para toda la gente que veas en el bar, pero entre personas conocidas. Bueno, pues era una práctica habitual y eso me parece a mí que va a desaparecer también con el tema este, porque estas cosas vienen para quedarse. Lo de un vaso por persona, yo creo que viene para quedarse. Entonces, bueno, lo tendremos como un recuerdo y podremos contar dentro de unos años que, ¿os acordáis cuando íbamos a los bares y entre 4 nos ponían 2 vasos y íbamos pasando el vaso para aquí y para allá? Y algunos dirán, algún especialista o doctor en medicina dirá, bueno, pues eso era muy bueno porque así facilitabais la transmisión de anticuerpos entre personas sanas y fortalecíais tu sistema inmunitario, favorecíais el método social de inmunización activa. Dígolo porque hay poca gente aquí y os conozco a casi todos, ¿eh? Si hubiera mucha gente igual no me atrevería a decir lo que es políticamente muy incorrecto ahora mismo, pero bueno, ya sí, ya sí. Bueno, otra de las cosas que trajo la COVID-19 en el sector terciario, en la hostelería, fue el desgaste físico, económico y emocional o psicológico del dueño de la sidrería. Porque al final tiene que aplicar unas normas, unos protocolos de seguridad para evitar la propagación de la COVID-19 y al final es prácticamente un vigilante de seguridad. Un vigilante que tiene que estar pendiente si te levantas y no te das cuenta que vas al servicio y no pusiste la mascarilla, tiene que llamarte la atención. Tiene que llamarte la atención porque mueves la silla y ya no estás a 1,5 metros de la mesa de al lado, estás más cerca. Y claro, cosas que el consumidor hace de forma inconsciente, pero al consumidor no lo sancionen, pero al del bar sí. Y eso está llevándolos a tener un desgaste bastante grande. El que quiere hacer las cosas bien lo tiene complicado porque a veces, como en todos los órdenes de la vida, el 90 y pico % de la gente entiende las cosas y cumplen las normas. Pero cuando te vas a encontrar con ese pequeño porcentaje que no lo hace y te va a generar discusiones y problemas sin tener tú que tenerlos. Pero bueno, ya digo que eso ahora mismo, ese desgaste psicológico, más allá del económico, que supone pues, el hecho de tener que incorporar, sin subir precios, pues un gasto más, como son los geles. Ya no hablo de la limpieza, porque al final limpiar una mesa tenían que limpiarla antes y en teoría las sillas deberían de ser así también. La única diferencia es que ahora tienen que echarle un virucida para asegurar eliminar posibles restos de coronavirus. Pero bueno, más que eso, ya os digo que fundamentalmente por lo que transmiten ellos es la pelea continua con el consumidor. Y lo que más preocupa y trajo consigo la COVID es el incierto horizonte en cuanto se acabe el verano.
En la hostelería llevan 3 meses trabajando aquí en Asturias relativamente bien. Todos sabemos que Asturias estamos oyendo que es una región que ahora mismo, bueno, pues tiene bastante reclamo turístico porque es una región, entre comillas, segura, o hasta ahora era. Dentro de lo que es el mapa de comunidades, es la que mejor estaba dentro de la península. Bueno, pues hasta ahora, con la afluencia turística, los bares trabajaron bien, sobre todo trabajaron muy bien los merenderos, e insisto, los que tienen terraza. ¿Por qué? Porque estamos cansados de oír en las noticias, en leer en prensa, etcétera, que el coronavirus se propaga con más facilidad en espacios cerrados que en espacios abiertos. Lógicamente, el consumidor prefiere ir a consumir a un espacio abierto ahora mismo que a un espacio cerrado, por esa razón. En el sector terciario, en la hostelería, como consecuencia del cierre de los locales, pues hubo muchos bares que decidieron ya de mano, desde el primer día, hacer servicio a domicilio de comidas. Igual que en los lagares se hicieron servicio de sidra, decidieron hacer servicio a domicilio de comidas. Y lo hicieron por una razón. Cuando decretan un cierre de un establecimiento como un bar, pues hay muchos bares que tienen la compra hecha de materia prima para una semana. Intentaron darle salida y lo mismo, también vino para quedarse. También vino para quemarse porque, bueno, sobre todo hablo de negocios que son familiares, que no dependes de tener mano de obra contratada. Entonces, bueno, pues lo que era de ellos y para aprovechar la comida servían a domicilio. Eso, en el momento que se permitió la apertura de los bares otra vez, pues hubo gente que lo siguió demandando por múltiples razones. Una de ellas porque todavía hay gente que tiene miedo a salir. Y todavía hay gente que prefiere quedarse en casa y no relacionarse mucho con la gente. Que, por otro lado, es una de las recomendaciones que hacen en sanidad. No tengas mucha relación con la gente. Procura aislarte un poquitín. Bueno, esto en cuanto a los sectores económicos, el primario, secundario y terciario. El otro grupo que no es un sector económico, aunque aporte al PIB, que son los consumidores, pues tienen como consecuencia de la pandemia esta de la COVID-19 una cosa muy negativa, y es, como os decía antes, la dificultad de socializar en el Chigre. El Chigre, más allá de ser un local donde se vende bebida y donde se vende comida, es un lugar de encuentro. El Chigre es un lugar donde la gente va a tomar unos botellones de sidra para disfrutar de la sidra, pero va para hablar con el de al lado de la barra o con el chigreru de fútbol, de política, de toros, de todo lo que se tercie. Y si se puede polemizar, mejor todavía. Bueno, pues eso ahora mismo, por desgracia, terminóse. De momento terminóse. Porque, desde luego, no tiene nada que ver el consumir sidra de pie en una barra con consumirla sentado. En una mesa parece que tiendes a tranquilizarte, no sé, es totalmente diferente. Yo lo observo y no tiene nada que ver. En la barra das más pie a moverte, a hablar con uno, a hablar con otro. Al final, en la mesa, hablas con lo que tienes al lado, sino que os pegáis voces el de allá. Pero ya no tienes esa movilidad. Eso es una de las cosas negativas que tuvo la COVID-19 en cuanto al consumo de sidra. Otra de las cosas de cara al consumidor fue la ausencia de eventos populares relacionados con la degustación de sidra. Mejor ejemplo este. 29 edición, bueno, pues 28 ediciones dando a degustar sidras de diferentes lagares. La gente podía venir con el vaso, probar 20 y tantas sidras habitualmente y disfrutar y decir cuál le parecía la mejor, cuál le parecía la peor, etc. Eso, este año, por culpa de la COVID-19, nada. Tampoco otros eventos como la fiesta de la sidra de la calle Gascona, casi por orden cronológico debería ser así, la fiesta de la sidra de la Felguera, el Festival de la Sidra de Nava, la fiesta de o la presentación de las sidras de denominación de origen. Bueno, todo ese tipo de eventos en los que los productores llevaban las sidras para que el consumidor o el profesional de la sidra las probara. Todo eso, pues se acabó, ya no existe. Para el consumidor también, la suspensión de todas las fiestas de Prau. Fiestas de Prau que eran, potenciales consumidores de muchas cajas de sidra.
Yo, en una de ellas concretamente, en el Siringuelu, solamente de camiones de lagares que yo conozco que llevan sidra para el consumo en un día, que es lo que es el Siringuelu, pues que yo conozca, en camiones 5.000 cajas, 60.000 botellas, más luego lo que llevan de supermercados, lo que llevan de casa, etcétera. Esto es lo que llevan camiones de sidra que yo conozco a las diferentes peñas. Bueno, pues eso lógicamente en el Siringuelu se perdió. Se perdió, también por orden cronológico, se perdió el Carmín de la Pola, fiesta de la sidra por autonomasia. Se perdió el Espiragües, se perdió San Timoteo en Luarca, bueno, Santa Ana, San Roque. Bueno, pues al final todas las fiestas en Asturias por el verano están asociadas al consumo de sidra, sobre todo un poco lo que hablábamos antes. Ahí es donde la gente joven consume sidra. Luego a las sidrerías a lo mejor no, pero ellos tienen interiorizado que en las fiestas populares asturianas lo que tienen que llevar son cajas de sidra y consumir sidra. Entonces, bueno, ahí, como lo estábamos hablando Cristina y yo antes de la charla, ahí hay una pequeña esperanza. Si lo beben ahí, cuando tengan unos años ya se darán cuenta de que yo lo bueno. Bueno, como parte positiva, si es que, insisto, puede haber algo positivo en esto, pues al final, ya os decía, durante el confinamiento la gente siguió tomando sidra. Y surgieron iniciativas en redes sociales y iniciativas así espontáneas para fomentar el consumo de sidra. Pues yo recuerdo que participé en una de ellas que inició Loreto de la sidrería Almadreñeru, en la que escanciabas un culín de sidra y tal, y nominabas a 3 personas para que lo escanciaran, y bueno, se iba publicando en redes sociales y tuvo mucho éxito, se publicó mucho. También la denominación de origen hizo lo mismo con sidras de DO, etcétera. Bueno, todo eso era un poquitín un entretenimiento y mantener viva la llama de la sidra. Es decir, bueno, estamos en casa, pero tenemos unas ganas de salir a tomar un culín que no vemos. Hubo otras iniciativas. El 17 de abril hubo un escanciado, como el récord de Guinness aquí del escanciado, pero en casa. Se citó la gente para escanciar sidra a la vez. Muy mediático fue, que salió en todos los telediarios, un paisano que escanciaba sidras de un tercero y el del segundo ponía el vaso y el del primero también, y tomaban sidra todos. Bueno, todas estas cosas que hacen mantener un poquitín viva la llama de la sidra, pese a que estés en una situación que no llegue la mejor, que no llegue agradable. Ahí permanece. Y por último, en la charla pongo que es un presente complicado el que tenemos, pero tenemos un futuro prometedor. ¿Y por qué pongo que tenemos un futuro prometedor? Bueno, pues porque la sidra lleva más de 2.000 años datados, no porque lo diga yo, de presencia en el territorio en Asturias. Y, lógicamente, en 2.000 años, pues ya os podéis imaginar la de avatares que tuvo que soportar, la de casos menos graves, socialmente, políticamente, económicamente, etc. Y la sidra siempre estuvo ahí. Quiero decir que, bueno, pues Cristina antes me decía que, y es verdad, que estos últimos años hay un poco de preocupación porque la gente joven derivó más hacia el consumo de cerveza, otro tipo de bebidas, y quizás abandonó un poquitín el consumo de sidra. Bueno, pues sí, habrá que ofrecerle a esa gente un atractivo diferente para que vuelvan a ello. Pero, insisto, a mí la esperanza es que luego los ves y tienen interiorizado que, como asturianos, en una fiesta de Prado lo que se toma es sidra. Y a lo mejor gente que no va a las sidrerías durante el año, bueno, porque no son los locales de moda ahora mismo para ellos, hay otros locales. Pero en las fiestas de Prado lo que llevan es sidra. O sea que, bueno, a eso tenemos que agarrarnos un poquitín. Como os decía, en Asturias tuvimos capacidad de adaptación para sobreponernos a los diferentes cambios sociales que afectaron siempre a la sidra. Bueno, la sidra hasta hace 120 años, 130 años o 140 no se escanciaba. No se escanciaba, ¿por qué? Porque la forma de consumir la sidra antiguamente en el siglo XVIII hablo, y principios del XIX, pues era en comunidad, era en casa o llevando un tonel en un carro para compartirlo entre gente. Era un consumo social, no era un consumo individual. A partir de mediados del siglo XIX, con la aparición de las fábricas de botellas y de los vasos, porque antes se consumían jarras, pues empezó a ser un consumo individual. Pues ¿qué hizo el sector de la sidra? Pues adaptarse a eso, embotellar
¿Por qué se hizo el consumo individual? Bueno, pues porque la gente abandonó la zona rural, aparecieron las grandes urbes industriales, sobre todo aquí en Gijón, Oviedo y en Avilés, y claro, el paisano que vivía en la ciudad ya no podía tomar la sidra como la tomaba en la zona rural, en el ambiente de espichado de un tonel, etcétera. Quería tener algo para consumir cuando él salía del trabajo, pero para consumirlo él solo, porque no podía juntar al resto de la gente. Entonces apareció ese consumo individual. ¿Qué pasó? Pasó que el que consumía esa sidra estaba acostumbrado a otro tipo de producto. En el momento que se embotelló la sidra, seguramente no sabía ni parecido a como salía del tonel. Y entonces empezó a pensar por qué podía ser y seguramente llegó a la conclusión de que algo tendría que ver la distancia que había entre la salida de la sidra y la llegada al vaso. Porque, claro, tenéis que pensar, si visteis algún tonel, que me imagino que sí todos, que tiene una espicha, que ahora hay una espicha que hay una llave que se hace así, pero es que hasta hace 30 años era la espicha y el tronco cónico, o el palo que tiene forma cónica, que se introducía en el agujerín que se hacía en el tonel para sacar la sidra. Y eso se le daba un martillacín para que no perdiera sidra. Cuando había que sacar aquella espicha, no era hacer así, había que a veces meter ahí los alicates para ayudarlo a salir. Y claro, si tú se ponías a quitar la espicha y tenías el vaso aquí, la primera vez que lo hizo seguramente rompió el vaso. Tiró, al hacer así con fuerza, tiró el vaso. Entonces tuvo por seguridad que separarlo y ya lo dejó así. Pues probablemente eso fue a la conclusión que llegaron, que para asemejar un poquitín o que pareciera como lo que hacían antes, pues tendrían que echarlo desde una cierta distancia. Y se les ocurrió el rito del escanciado. Rito del escanciado que hoy nos identifica en Asturias. Se puede salir a Asturias y seguramente si le dices, ¿tú de dónde eres? Si le haces este gesto, probablemente reconozcan que eres asturiano. Entonces, quiero decir que de todas estas situaciones, pues lo que obliga a todos los sectores, el de la sidra no es diferente, es a reinventarse, a buscar nuevas formas de consumo, captar nuevos consumidores dentro de lo que nos dejen, porque lógicamente en estados de alarma y en confinamientos hay poco que se puede hacer, más que acudir a la venta a los hogares. Bueno, en la adaptación a los cambios económicos de la sidra, pues está muy clara ahora mismo. Ahora mismo la sidra no es como en los años 60, que en los años 60 era un producto denostado. Había una asociación que era consumidor de sidra igual aldeano. Entonces, en aquella época que era el auge de las cafeterías, empezaban a hacer cafeterías en las ciudades, empezaban a llegar productos que antes no tenía el consumidor, como los combinados, los cacharros, los combinados de un destilado con un refresco, etcétera. Y sobre todo era la moda, era lo chic, era lo que había que hacer. ¿A dónde vas? ¿A una cafetería? ¿No vas a una sidrería? Callao. ¿Qué quieres? ¿Que me llamen aldeano? Bueno, pues eso era un poquitín lo que se decía. En esa época hubo una crisis muy grande en la fabricación de sidra. De hecho, en Navas se fundó una fábrica que era Crucifás, que era el grupo síndico de fabricantes de sidra, que eran todos los lagares de Nava que no podían darle salida prácticamente a un litro de sidra. Y entonces decidieron poner una fábrica para estabilizarlo y hacer algo parecido a la sidra champanao, porque realmente no vendía nada y era o cerrar o buscar esa otra alternativa. Bueno, a partir de la democracia, de finales de los 70, pues la sidra parece que cobró valor. Cobró valor pues probablemente con la llegada de las autonomías, empezó a sentirse el sentir como producto nuestro, identitario y no digo regionalista, nacionalista, pero bueno, casi, algo que nos identificaba. Ya no era un producto de aldeanos, ya era un producto que te identificaba con Asturias. Y sobre todo una cosa muy importante, que es la incorporación de las mujeres y la gente joven al consumo de sidra. En eso se democratizó la sidra. Hasta entonces prácticamente era un producto para los paisanos nada más. Eran los hombres los que consumían la sidra. Y a partir de esa época pues fue el boom de la sidra. Ahora, en época de crisis económica, porque en época de abundancia, pues la sidra ya sabemos que, ligado a la gastronomía, tiene una demanda grande, porque la gente, bueno, pues a lo mejor no toma tanta sidra, pero es que el local de gastronomía, la sidrería, es un local muy valorado, sobre todo para tomar pescados y mariscos, etcétera.
Entonces, bueno, la bebida que acompaña con eso es la sidra. En épocas de crisis económica, como es la que llevamos viviendo ahora una temporada, la sidra tiene una buena defensa. Es el producto más barato que hay. Si encima, ya de por sí es el producto más barato que hay, si encima vemos el servicio que tiene una botella de sidra, que tiene 5 servicios mínimo, porque son 5 culetes, que son 5 servicios. Antes Cristina y yo estábamos en la cafetería de Quinos, yo tomé un agua, es un servicio, una cosa rápida, te cobran y se van. En la sidra tiene que ir 5 veces a verte, a cogerte el vaso, a contarte algo, a perder algo el tiempo y echarte 5 culetes. Bueno, en épocas de abundancia la sidra tiene un prestigio social ahora mismo, con lo cual la gente la sigue consumiendo, y en épocas de crisis económica no pierde el prestigio social y encima y es lo más barato que hay. Con lo cual la gente que no tiene muchos perros, pues mejor producto que es y es difícil que lo pueda tener. Una de las cosas, que ahora que me acuerdo, que trajo consigo en el sector secundario, en la hostelería, el COVID-19, que va unido a lo de los vasos, al diferenciar los vasos, fue la eliminación de los pinchos en los bares. Los pinchos, que si esto tiene 5 servicios y encima tenía 18 bandejas de pinchos en una sidrería, con lo que mucha gente con una botella de sidra comía. Bueno, todo eso y algo, no sé si es bueno o malo, a lo mejor para el chigre no es ni tan malo tampoco, pero ahora mismo es una cosa que desapareció, lógicamente para cumplir con los protocolos de seguridad para evitar la transmisión del coronavirus. Y bueno, un poquitín como resumen a esta charla, yo acabo siempre con una sentencia de un escritor asturiano, Adolfo Camilo Díaz, que siempre me hizo mucha gracia y, bueno, no digo yo que esté de acuerdo 100%, pero me gustaría que fuera así, que dice, estoy seguro que cuando muera el último hablante de asturiano, Asturias seguirá existiendo. Cuando muera el último bebedor de sidra, no. Bueno, pues con esto me despido y nada, espero que os haya podido transmitir un poquitín lo que significó la COVID-19 en estos 6 meses en el sector de la sidra. ¿Vale? Bueno, muchísimas gracias, José Antonio, por tu intervención, que a mí particularmente me ha resultado muy, muy interesante. Yo tengo aquí una serie de preguntas que me ha suscitado tu intervención, pero antes de que yo las cuente, me gustaría dar paso al público, que estoy segurísima que también tienen muchísimas otras preguntas como las tengo yo. Si levantáis la mano. Sí. Vaya, el mejor piropo que me puedes hacer. Como si estuviéramos afuera en un chile contando después. Bueno, como yo la sidra. Entonces, mi abuelo, que parece un pueblo mío, o sea, un pueblo parte de la mi mamá, yo soy el contigo de Ñaquileo, pero él tiene el contigo de Vieres. Entonces, por lo visto, mi abuelo iba a acabar, claro, iba al Chile, iba a Chile, cuando tenía cacería, pero como él, como el amigo igual, era muy remangado, también hizo cosas porque era muy bien remangado. Resulta que yo buscando, entonces mi abuela, contóme, ella dice, no señor, no tomaba botellas de sidra. Yo recuerdo de la pasilla cuando me llevaba a mi madre a buscar a mi padre Chile, y tenía sales de barro, y tomaba lo que quiera de sales. Sí. Y en vasos. Yo lo primero que ¿cómo que no tiene que ver? Estoy hablando del final del siglo XIX y estamos en el XX. Sí. Entonces tomaban por visto que entonces allí llamóse a escanciar lo que dice, ahora fueron de una manera más rara. Él decía, hay Florina, no es Florina. Hay Florina, pero no más rara, un paisano que se pone ahí por vaso y chisca los atomes y el carro, y eso. Si nosotros encontramos una sala, esa tiene la historia que yo tengo de Sí. como fía de un señor que iba todos los días al Chile. Entonces, yo tengo un poco de lío ahí, ¿no? Porque ella
Las botellas de sidra natural empezó a embotellarse en 1800, creo que fue 48 o 52 por ahí, cuando se hicieron las primeras en la fábrica del Natahoyo, aquí primero fue la fábrica en Begoña y luego en el Natahoyo. Y empezaron a hacerse las primeras botellas y, lógicamente, con las botellas los primeros vasos avarillados, porque sin vaso no había nada. Claro, pero y es normal porque tú piensas que había poca producción de botellas y de vasos, o sea, no había mucho acceso de botella y vaso para toda la gente que demandaba el consumo de sidra. Y en la zona rural yo estoy seguro que seguía consumiéndose en searres o zapiques, en searres de madera o de cerámica. Sí, sí. Eso fue luego un proceso cuando ya fueron apareciendo botellas suficientes para abastecer a todos los productores, pues ya fue acabando con el consumo en searres y zapiques y normalizándose el consumo de botellas, seguramente. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues yo tengo varias. Yo creo que seguimos en tiempo, ¿no?, para estar en la sala. ¿Sí? Bueno, ahí me dicen, a ver si me da tiempo. Tú has dicho que el consumo de sidra natural comienza a partir de San José y que efectivamente enlaza con toda la ritualidad festiva asturiana, las fiestas de Prado, las fiestas patronales, sí. La llegada, el regreso de los retornados que vuelven a la casa del pueblo. Todo eso, claro, se suspendió porque es un consumo grupal, es un consumo en sociedad y societario. Y desapareció porque no hubo esa oportunidad. ¿Crees que esto demuestra uno de los puntos fuertes, pero también una de las debilidades de la sidra, que es que aún no está perfilada como una bebida que tú puedas beber, bueno, en soledad tampoco es la palabra, ¿no?, pero en soledad o en tu casa de un piso, no en tu casa, sí, que es un chalet o tal, que ya nos has explicado que la iniciativa de los llegareros de la venta a domicilio tuvo muchísimo éxito. Entonces, ¿tú crees que es esto como que es una moneda de doble filo? Yo es lo que te decía, yo creo que es la adaptación que está habiendo ahora a estos cambios. Es decir, la sidra de por sí es una bebida societaria donde las haya. De hecho, es la bebida más societaria que hay. Y eso es algo de lo que tenemos que presumir, vamos, los asturianos y los que consumimos sidra. Pero ahora, que fue lo que vimos un poquitín, ahora mismo hay mucho consumo individual en casa. Que hasta ahora, ¿no?, hasta hace, yo recuerdo hace 25 años, la venta en alimentación de sidra natural en grandes cadenas de distribución de alimentación era pequeña. Ahora mismo pasa de las 5 millones de botellas. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente, ya te digo, probablemente por la facilidad que tienen, porque yo recuerdo hace 30 años, mi padre a casa, si llevaba sidra, iba a escanciarla a la bañera. Bueno, mi madre no hacía ninguna gracia, lógicamente, salpicaba todo olía a sidra y tal. Hoy en día no te falta eso. Hoy en día con 50 euros compras un aparatín que te echa unos culinos que, vamos, desvirtúen un poquitín lo que lleva la sidra, pero bueno, para consumirlo en casa no tiene mayor importancia. Digo desvirtúen porque lo baten demasiado. Y hoy en día es una bebida que se puede consumir en casa con mucha comodidad. Antes era una bebida incómoda y aparte, lo que os decía antes, el perfil de sidra que se hace ahora es más adecuado para consumir en casa por diferentes razones, entre ellas la mayor cantidad de carbónico que tiene. Antes, hace 25 o 30 años, era un pecado meter una botella de sidra en la nevera. ¿No? De hecho, en los bares, en la nevera ni verla, era agua fresca, porque no soportaba los cambios de temperatura. Hoy en día las sidras te aguantan las temperaturas de la nevera, que son 8 grados o así. Quiero decir, un consumidor compra una botella de sidra en el supermercado y la puede meter en la nevera como una cerveza. ¿Es una aberración? Bueno, para los puristas de la sidra sí, pero favorece el consumo, con lo cual hay que tomarlo como algo bueno. Bueno, es otra evolución más, como en su momento fue la botella, ¿sí?, en su momento fue el vaso. Sí, sí. Está en proceso, por llamarlo de alguna forma. Y a raíz de esto me llama la atención lo siguiente. El COVID sí que nos demostró algo, pues demostró muchísimas cosas, pero una de ellas quizás haya pasado totalmente desapercibida, porque bueno, tampoco es que tenga un peso específico social muy grande, pero sí es cierto que
que la juventud apostó por el botellón, que no es otra cosa que un consumo social de una bebida alcohólica rodeado de tus amigos y demás, fuera de los espacios donde tú no sientes, no te sientes reflejado, ya sea porque hay una serie de prohibiciones o porque tienes una edad que entonces no puedes, bueno, en fin, por una serie de reglamentaciones. Me llama la atención que estos jóvenes que tú decías que a las fiestas de Prado van con no sé cuántas cajas, van todos los amigos y con no sé cuántas cajas. Sin embargo, el botellón, no sé hasta qué punto, pero yo no he participado en ninguno, no sé hasta qué punto la sidra lo ha hecho o no lo ha hecho y por qué este salto. Porque quizá, cosas que he apuntado yo aquí, la sidra es una bebida socialmente muy valorada, tú lo has indicado. El botellón, desde luego, es algo totalmente como marginal, al margen de la ley, y generalmente va asociado a bebidas baratas, de poca calidad, de poco refrendo social. Entonces, esto también nos está demostrando como denominabas tú a la sidra, un producto pasional. Sí. Sí, la verdad es que, por suerte, la sidra no participa de los botellones, pero más que nada no participa. Si la sidra tuviera 40 grados, ya verías tú cómo la tenían en los botellones. El problema que tienen en los botellones es que, lo que dices tú, que quieren un producto barato con graduación alcohólica para lo que es, para pillar un colocón lo antes posible. Por suerte, la sidra en eso no entra. La sidra tiene y digo entre comillas, porque hoy en día todo lo que tenga algo de alcohol lleva veneno. Pero bueno, la sidra que tiene una graduación alcohólica pequeña, baja, de las más bajas que hay, encima es muy diurética, es una bebida con la que no es muy difícil que te moñes. Puedes pillar un momento de alegría si bebes más de la cuenta, pero lo bueno que tiene es que es efímero, pues dura una orina o dos, no te dura más. No es como el otro tipo de bebidas. Y luego, por último, porque creo que ya no disponemos de mucho tiempo, es una pena porque, claro, has tocado muchísimos temas, has abierto muchísimos interrogantes y, bueno, desde luego has demostrado tu profundísimo conocimiento acerca del sector en esas 3 particiones que has realizado, sector primario, secundario y terciario. Sí que me ha dado la sensación, después de haberte escuchado, que el sector sidrero en estas 3, en esta pirámide productiva, quizás yo no sé si es porque tanto los productores son pequeños y están muy atomizados, porque los lagares sucede otro tanto de lo mismo, porque bueno, las sidrerías también un poco igual, tiene una grandísima capacidad de adaptación a algo que vino sin avisar, que nos cogió a todos desprevenidos y que a día de hoy seguimos sin tener certezas absolutas de nada. Y en cambio, pues es un sector que parece que... Bueno, pero es un poco engañoso. La verdad es que ahora mismo hay un momento de euforia contenida porque, ya te digo, llevamos 3 meses de mucho trabajo y buena venta, porque hay mucha gente en Asturias y porque había ganas de salir y hay consumo, y la verdad es que en verano siempre hay mucho consumo de sidra. Ahora estamos todos a la expectativa y a ver qué pasa a partir del día de septiembre, a ver qué pasa. Y estamos todos con ese miedo, pero bueno, pues nada, habrá que ir superando lo que vaya viniendo y dentro de lo que puedas, unos sobrevivirán, otros no, por desgracia, y ¿qué vamos a hacer? Y a la vida. Bueno, pues ya sin más tenemos que despedirnos de José Antonio, que desde luego a mí me ha sabido muy a poco. Creo que vamos a tener que contar con él para próximas ocasiones y de nuevo reiterarles nuestro agradecimiento por su asistencia. Muchísimas gracias por haber venido.